Bueno, vamos a empezar la semana con algo diferente. Porque para mí la comunicación, que no soy un experto en comunicación, que soy un chambón aficionado, tiene que tener originalidad. Porque si no, eso es un tipo que pasa información, que pasa noticias nada más. O sea, si yo hablo de las noticias y digo cómo se hicieron las cosas y qué pasó, para mí la información forma parte de la comunicación, pero la información tiene que ser original, tiene que ser movida, tiene que tener contenido y movimiento. Y además tiene que producir controversias. Esa es la verdadera capacidad que tiene la información. Cuando generas controversia, o sea que hagas pensar a los demás. Entonces, yo no soy experto, ni me las doy de conocedor, ni soy periodista, nada. Yo soy un viejo que ha andado por el mundo y que se ha llevado por delante la realidad. Y entonces esa realidad te obliga a sacar conclusiones. Hoy voy a hablar del Papa. Y del Papa que acaba de dar un chingadazo en Italia con la reunión del G7, o sea, los tiburones del mundo en la economía, el tema de las finanzas, poder militar ilimitado, capacidad operativa, financiamiento, industria, tecnologías. Hablaron de la comunicación, de la inteligencia artificial, o sea, el sumum de todos los conocimientos. Recibido al Papa Francisco, estamos viendo precisamente en estos momentos el ingreso del pontífice al salón, donde es recibido por los líderes de los 7 países miembros del G7, también por las diversas autoridades y por los líderes de los países invitados. El Papa viene de haber tenido el encuentro bilaterales, después de su llegada en este resort a las 12:10 del mediodía, hora italiana, con Emmanuel Macron, presidente de Francia, con el primer ministro Justin Trudeau de Canadá, con Kristalina Georgieva, directora general del FMI, y con el presidente Zelensky de la República de Ucrania. En este giro el Papa está saludando a las autoridades presentes, acaba de saludar al presidente Milei, saluda en este momento al presidente Biden, ha saludado nuevamente a Macron, se detiene unos momentos para intercambiar, escuchar algunas palabras del presidente de los Estados Unidos. El presidente de la República de Turquía, Recep Erdogan, también estrecha la mano del sumo pontífice. También él tendrá un encuentro bilateral esta tarde a partir de las 5:30 de la tarde. Recordamos que son 10 bilaterales, los encuentros 10 los que mantienen el arco de la jornada. Vemos también al rey de Jordania. Y un discurso. Los primeros 4 encuentros bilaterales los acabamos de nombrar, son los que tuvo antes de el inicio de esta sesión común aquí en la sala La Arena. Han saludado al primer ministro Trudeau del Canadá. Y por la tarde, como dijimos, tendrá una nueva sesión de encuentros, esta vez con William Ruto, presidente de Kenia, con Narendra Modi, reelecto primer ministro de la India, con Joseph Biden, presidente de los Estados Unidos, con Luis Ignacio Lula da Silva, presidente de Brasil, con Erdogan de Turquía y con Abdelmajid Tabún, presidente de la República de Argelia. Uno por uno el Papa va saludando a quienes están participando en esta mesa redonda en la que se abordan temas importantes para la gobernanza mundial, de donde salen
como hemos explicado en la conexión anterior que hemos tenido, de la que salen directrices que hacen al interés mundial. El Papa está tomando asiento al lado de la primer ministra Meloni, que es el país que ostenta la presidencia en esta 50ª sesión del G7, y a su derecha tiene al presidente Emmanuel Macron. Recordamos, estimados oyentes, que es una televisión radio televisiva extraordinaria la que estamos transmitiendo con motivo de la participación histórica del Papa Francisco en la cumbre del G7. Y entonces supuestamente los poderosos del mundo se dieron cita para que el Papa le diera la bendición. Pero el cuestionamiento mío, o sea, la pregunta más que el cuestionamiento, yo no puedo cuestionar a nadie, pero sí tengo derecho a hacer preguntas. ¿Y por qué si estaban los capos de los dueños del mundo en la economía, que la inteligencia artificial tiene una injerencia determinante, no estaba ni China ni Rusia? O sea, una falencia. Una trampa le tendieron al Papa, se autosugestionaron para que ellos son los dueños y los demás los ignoramos. ¿Se va a resolver la controversia? Vamos a hablar de eso. La bienvenida de la presidente de este año, Giorgia Meloni. We choose it because Puglia is a southern region of Italy, and because it is a land that has historically represented a bridge between West and East, a place of dialogue in the Middle Sea that through Northern Africa and the Middle East connects the two great maritime spaces of the globe, the Atlantic on one side and the Indo-Pacific on the other. This place and this wide outreach that we wanted to invite are a clear message from the G7 under Italian presidency. We will never accept the narrative that wants the West against the rest. We know we can only deal with the global challenges we are facing if we are able to cooperate with respect and with a peer-to-peer approach. Among the many global challenges that we are called out to face, in this period we decided to dedicate the outreach session to those that we consider very pressing. Artificial intelligence, first of all, with the opportunities it opens up and the risks it hides. The Mediterranean, an area of crisis and a place of dialogue. The African continent, with which we work to build a completely new cooperation as equals, and obviously the need to deal without ideological approaches with climate change, which impact, above all, on the nations of the Global South. We will have two keynote speakers to start our work. His Holiness, Pope Francis, who gave us the great honor to participate in our working session and will share with us his point of view on artificial intelligence. It is the first time that a pontiff participates in a meeting of the Group of Seven, and this inevitably makes today's appointment a historic moment. So I will never thank you enough for being here. Your Holiness,
And then we will have His Excellency Mohamed Ould Ghazouani, President of Mauritania and rotating chair of the African Union, who will bring the point of view of African nations on the expectations of the continent. I stop here. Thank you again, Your Holiness. The floor is yours. El saludo de la presidenta Meloni, que ha introducido esta reunión. Grazie tante per la vostra attenzione. Muchas gracias por su atención, dice el Papa Francisco. Yo aquí tengo dos versiones, Quella breve. la larga y la breve. La breve. Yo leeré la breve solamente. L'intelligenza artificiale è uno strumento affascinante. La inteligencia artificial es un instrumento fascinante y tremendo. Saluto tutti voi, Saludo a todos ustedes, líderes governativo del G7. Foro Intergubernamental del G7. Saluto Saludo l'onorevole Giorgia Meloni. la honorable Giorgia Meloni. Saluto Saludo la segretaria dell'Unione Europea. la secretaria de la Unión Europea. Saluto Y saludo a los presidentes, reyes, a todos los que están presentes. La riflessione è La gli reflexión effetti dell'intelligenza artificiale sul es futuro sobre los dell'umanità. efectos de la inteligencia artificial en el futuro de la humanidad. La Sagrada Escritura atestigua que Dios ha dado a los hombres su espíritu para que tengan habilidad, talento y experiencia en la ejecución de toda clases de trabajos. La ciencia y la tecnología son, por lo tanto, producto extraordinario del potencial creativo que poseemos los seres humanos. Ahora bien, la inteligencia artificial se origina precisamente a partir del uso de este potencial creativo que Dios nos ha dado. Dicha inteligencia artificial, como sabemos, es un instrumento extremadamente poderoso que se emplea en numerosas áreas de la actividad humana, de la medicina al mundo laboral, de la cultura al ámbito de la comunicación, de la educación a la política. Y es lícito suponer entonces que su uso influirá cada vez más en nuestro modo de vivir, en nuestras relaciones sociales y en el futuro, incluso en la manera en que concebimos nuestra identidad como seres humanos. El tema de la inteligencia artificial, sin embargo, a menudo es percibido de modo ambivalente. Por una parte, entusiasma por las posibilidades que ofrece, por la otra, provoca temor ante las consecuencias que podrían llegar a producirse. No podemos dudar ciertamente de que la llegada de la inteligencia artificial representa una auténtica revolución cognitiva industrial que contribuirá a la creación de un nuevo sistema social caracterizado por complejas transformaciones de época. Por ejemplo, la inteligencia artificial podría permitir una democratización del acceso al saber, el progreso exponencial de la investigación científica, la posibilidad de delegar a las máquinas los trabajos desgastantes, pero al mismo tiempo podría traer consigo una mayor inequidad entre naciones avanzadas y naciones en vías de desarrollo, entre clases sociales dominantes y clases sociales oprimidas, poniendo así en peligro la posibilidad de una cultura del encuentro y favoreciendo una cultura del descarte. Este es el peligro. La magnitud de estas complejas transformaciones está vinculada obviamente al rápido desarrollo tecnológico de la misma inteligencia artificial. Es precisamente este poderoso avance tecnológico el que hace de la inteligencia artificial un instrumento fascinante y tremendo al mismo tiempo, y exige una reflexión a la altura de la situación. En esa dirección, tal vez se podría partir de la constatación
de que la inteligencia artificial es sobre todo un instrumento. Y resulta espontáneo afirmar que los beneficios o los daños que ésta conlleve dependerán de su uso. Esto es cierto, porque así ha sido con cada herramienta construida por el ser humano desde el principio de los tiempos. Nuestra capacidad de construir herramientas en una cantidad y complejidad que no tiene igual entre los seres vivos nos habla de una condición tecno-humana. El ser humano siempre ha mantenido una relación con el ambiente mediada por los instrumentos que iba produciendo. Nosotros, los seres humanos, de hecho, vivimos una condición de ulterioridad respecto a nuestro ser biológico. Somos seres inclinados hacia el fuera de nosotros, es más, radicalmente abiertos al más allá. De aquí se origina nuestra apertura a los otros y a Dios. De aquí nace el potencial creativo de nuestra inteligencia en términos de cultura y de belleza. De aquí, por último, se origina nuestra capacidad técnica. La tecnología es así una huella de nuestra ulterioridad. Sin embargo, el uso de nuestras herramientas no siempre está dirigido unívocamente al bien. Aun cuando el ser humano siente dentro de sí una vocación al más allá y al conocimiento vivido como instrumento de bien al servicio de los hermanos y hermanas y de la casa común, esto no siempre sucede. Es más, no pocas veces, precisamente gracias a su libertad radical, la humanidad ha pervertido los fines de su propio ser, transformándose en enemiga de sí misma y enemiga del planeta. La misma suerte pueden correr los instrumentos tecnológicos. Solamente si se garantiza su vocación al servicio de lo humano, los instrumentos tecnológicos revelarán no solo la grandeza y la dignidad única del ser humano, sino también el mandato que este último ha recibido de cultivar y cuidar el planeta y todos sus habitantes. Hablar de tecnología es hablar de lo que significa ser humanos y, por tanto, de nuestra condición única entre libertad y responsabilidad. Es decir, significa hablar de ética. No se puede separar una cosa de la otra. Pero la inteligencia artificial es una herramienta aún más compleja. Yo diría que es una herramienta sui generis. Conviene recordar siempre que la máquina puede, en algunas formas y con estos nuevos medios, elegir por medio de algoritmos. Lo que hace la máquina es una elección técnica entre varias posibilidades y se basa en criterios bien definidos o en inferencias estadísticas. El ser humano, en cambio, no solo elige, sino que en su corazón es capaz de decidir. Por esta razón, frente a los prodigios de las máquinas que parecen saber elegir de manera independiente, debemos tener bien claro que al ser humano le corresponde siempre la decisión, incluso con los tonos dramáticos y urgentes con que a veces ésta se presenta en nuestra vida. Condenaríamos a la humanidad a un futuro sin esperanza si quitáramos a las personas la capacidad de decidir por sí mismas y por sus vidas
condenándolas a depender de las elecciones de las máquinas. Necesitamos garantizar y proteger un espacio de control significativo del ser humano sobre el proceso de elección utilizado por los programas de inteligencia artificial. Está en juego la misma dignidad humana. Precisamente sobre este tema, permítanme insistir en que en un drama como el de los conflictos armados, es urgente replantearse el desarrollo y la utilización de dispositivos como las llamadas armas autónomas letales para prohibir su uso, empezando desde ya por un compromiso efectivo y concreto para introducir un control humano cada vez mayor y significativo. Ninguna máquina debería elegir jamás poner fin a la vida de un ser humano. Rimettere al centro la dignità della persona in vista di una proposta ética. Poner de nuevo al centro la dignidad de la persona en vista de una propuesta ética compartida. A lo que ya hemos dicho se añade una observación más general. La época de innovación tecnológica que estamos atravesando, en efecto, se acompaña de una particular e inédita coyuntura social. Se registra como una pérdida o al menos un oscurecimiento del sentido de lo humano y una aparente insignificancia del concepto de dignidad humana. Y es así que en esta época en la que los programas de inteligencia artificial cuestionan al ser humano y su actuar, precisamente la debilidad del ethos vinculada a la percepción del valor y de la dignidad de la persona humana corre el riesgo de ser el mayor vulnus, daño en la implementación y el desarrollo de estos sistemas. No debemos olvidar que ninguna innovación es neutral. Ninguna innovación es neutral. La tecnología nace con un propósito y en su impacto en la sociedad humana representa siempre una forma de orden en las relaciones sociales y una disposición de poder que habilita a alguien a realizar determinadas acciones impidiéndoselo a otros. Esta dimensión de poder que es constitutiva de la tecnología incluye siempre, de una manera más o menos explícita, la visión del mundo de quien la ha realizado o desarrollado. Esto vale también para los programas de inteligencia artificial, con el fin de que estos instrumentos sean para la construcción del bien y de un futuro mejor, deben estar siempre ordenados al bien de todo ser humano, deben contener una inspiración ética. La decisión ética, de hecho, es aquella que tiene en cuenta no solo los resultados de una acción, sino también los valores en juego y los deberes que se derivan de esos valores. Por esto he acogido con satisfacción la firma en Roma en 2020 de la Rome Call for All Ethics y su apoyo a esa forma de moderación ética de los algoritmos y de los programas de inteligencia artificial que he llamado algorética. En un contexto plural y global en el que también se muestran las distintas sensibilidades y plurales jerarquías en las escalas de valores, parecería difícil encontrar una única jerarquía de valores. Pero en el análisis ético podemos recurrir además a otros tipos de instrumentos. Si nos cuesta definir un solo conjunto de valores globales, podemos encontrar principios compartidos con los cuales afrontar y disminuir eventuales dilemas y conflictos de vida. Y por último, la política que se necesita, porque se necesita una política sobre esto. No podemos ocultar el riesgo concreto porque es inherente a su mecanismo fundamental de que la
inteligencia artificial limite la visión del mundo a realidades que pueden expresarse en números y encerradas en categorías preestablecidas, eliminando la aportación de otras formas de verdad e imponiendo modelos antropológicos, socioeconómicos y culturales uniformes. El paradigma tecnológico encarnado por la inteligencia artificial corre el riesgo de dar paso a un paradigma mucho más peligroso, que ya he identificado con el nombre de paradigma tecnocrático. Y es precisamente aquí donde urge la acción política, como recuerda la encíclica Fratelli Tutti. Ciertamente, para muchos, la política hoy es una mala palabra y no se puede ignorar que detrás de este hecho están a menudo los errores, la corrupción, la ineficiencia de algunos políticos, no de todos, de algunos. A esto se añaden las estrategias que buscan debilitarla, reemplazarla por la economía o dominarla con alguna ideología. Pero ¿puede funcionar el mundo sin política? No. ¿Puede haber un camino eficaz hacia la fraternidad universal y la paz social sin una buena política? Nuestra respuesta a estas últimas preguntas es no. La política sirve. Me viene en mente lo que el Papa dijo sobre la política. Es la forma más alta de la caridad. Es la forma más alta del amor, más elevada del amor. La política sirve. Quiero reiterar en esta ocasión que ante tantas formas mezquinas e inmediatistas de política, la grandeza política se muestra cuando en momentos difíciles se obra por grandes principios y pensando en el bien común a largo plazo. Al poder político le cuesta mucho asumir este deber en un proyecto de nación y más aún en un proyecto común para la humanidad presente y futura. Y siempre está la tentación de uniformar todo. Me viene a la mente una novela famosa de inicios de 1900, The Law of the War, una novela inglesa futurista que hace ver el futuro sin política, el futuro solamente uniformante. Es lindo leerlo, es interesante. Estimadas señoras, distinguidos señores, mi reflexión sobre los efectos de la inteligencia artificial en el futuro de la humanidad nos lleva así a la consideración de la importancia de la sana política para mirar con esperanza y confianza nuestro futuro. Como he dicho en otra ocasión, la sociedad mundial tiene serias fallas estructurales que no se resuelven con parches o soluciones rápidas, meramente ocasionales. Tenemos que ir a la raíz. Hay cosas que deben ser cambiadas con replanteos de fondo y transformaciones importantes. Solo una sana política podría liderarlo, convocando a los más diversos actores y a los más variados saberes. De esa manera, una economía integrada en un proyecto político, social, cultural y popular que busque el bien común puede abrir camino a oportunidades diferentes que no implican detener la creatividad humana de la inteligencia artificial, su sueño de progreso, sino orientar esa energía con causas nuevas. Este es precisamente el caso de la inteligencia artificial. Corresponde a cada uno hacer un buen uso de ella y corresponde a la política crear las condiciones para que ese buen uso sea posible y fructífero.
Gracias. Y esto da tela para especular hasta la inmensidad. O sea, está establecida la controversia, pero con una evidencia inaudita, o sea que no se puede negar. O sea, está el mundo dividido y está enfrentado. ¿Y quién lo enfrentan? Los intereses. ¿Y qué intereses? Sí, los intereses de una rebelión, de una guerra. O sea, hay guerra. En Ucrania, porque el problema es Ucrania, todos se apoyaron para apoyar a Ucrania. Y entonces lo consideran a los chinos y a los rusos los verdugos. Y entonces uno se pregunta, ¿vamos a contar la historia? ¿Vamos a hablar de la verdad? ¿O vamos a inventar una verdad ficticia para especular con posibilidades? ¿Por qué se origina el problema de esta gran controversia con China y Europa y Estados Unidos y todo eso? Por la parte humana, porque no se ponen de acuerdo, porque van a ayudar a los pobres y se pelean para ayudar a la pobreza del media humanidad. Hablaron de salvar a los africanos, que hay que ocuparse de salvar ¿cómo? La tecnología se va a ocupar de salvar al África y que en América Latina se siga muriendo de hambre. Entonces, y América Latina está en el continente donde están uno de los países más poderosos de la Tierra. Y tenemos que ir a salvar a los africanos. Está bien, pero dignamente los africanos no tenemos que ocuparnos nosotros. Entonces el Papa habló ahí y le hicieron decir, porque me imagino que el Papa sabe de esto. ¿Y por qué no el Papa no le dice a Estados Unidos en el G7, vamos a salvar al África, porque el África no sé qué, y vamos a salvar a América Latina también, que Latinoamérica está muriéndose de hambre la gente? Y se abraza con Milei. Entonces, no entiende uno nada, o sí entienden. Claro, por eso yo te dije, la comunicación, ¿qué es? La comunicación de los profesionales es para sumarse a donde te untan la mano o te movilizan los intereses. Yo defiendo los intereses. Yo estoy en contra de todas las guerras y de todas las soluciones por la violencia, pero toda la vida he estado en eso. Pero no porque soy importante ni nada, sino porque puedo expresarlo en cualquier tribuna si se ofrece. Pero me tengo que sumar a la farsa. O sea, para que me vea más gente me tengo que sumar a la farsa y decir, ¡qué bárbaro! El Papa habló, los durmió a todos, se besó con todo. Muy bien, perfecto. Sobre todo porque un argentino más todavía ganó el fútbol, ganó, qué sé yo. No, no es así la cosa. Si vamos a querer o vamos a intentar o vamos a promover la solución de la paz en el mundo y vamos a deponer los intereses, porque si los intereses nos condicionan y nos dicen qué tenemos que hacer, el poder corporativo, que es el que maneja los intereses, que es el que tiene apilado el oro en algún lugar del mundo o en varios, tenemos que sumarnos y plegarnos a ellos y decir, sí, tiene usted razón, ustedes pongan cohetes dirigidos apuntándole a todo lo que quieran y nosotros le damos la bendición y buscamos al Papa, que dice que lo sigue 1.300 millones de habitantes en el mundo. Está bien, perfecto, me parece excelente que una religión acaudille a la tercera parte, la primera o segunda parte del mundo, la tercera parte. Excelente, pero ¿con eso vamos a lograr la paz? O sea, ahora China la convierte en proveedora de armamento, de tecnología a los rusos. Como si los rusos fueran todos estúpidos. Y fueron los que pusieron el primer hombre en la luna, ¿o no? ¿O no lo pusieron? Que para poner este país, un hombre en la luna tuvo que traer un hombre que había educado a Hitler. No. No, vamos a hablar en serio. O si no seguimos haciendo pues,
travesuras nada más. Yo no sé, pero a mí me parece que este no es el camino para lograr la paz mundial. Porque veo la determinación de que el problema no es las ideas ni las ideologías, sino... Excuse me. Oh, thank you. Go ahead. I didn't want to interrupt. No, don't worry. Thank you. You're okay. It's okay. Go first. Good boy. Thank you. Thank you. Yo sé que las ideologías, las teorías filosóficas, la parte doctrinaria, los intelectuales, los sabios, en fin, los técnicos, los científicos, los inventores de la inteligencia artificial. O sea, ¿qué vamos a buscar más para que nos digan lo mismo? Que la paz es producto de la honestidad y del sentimiento y de la nobleza de la gente. ¿Qué vamos a ir a buscar? ¿Qué? ¿A dónde? Y entonces nos llenamos la boca con los derechos humanos, con la paz, con la igualdad, con las Naciones Unidas, con todos los instrumentos que abonan una gran mentira. Y la realidad no es así. Esos que se reunieron ahí son 7 grandes de la economía del mundo. Es que no saben que hay tanta pobreza y no saben que hay tantos millones de kilos de terneras de oro amontonadas en el mundo. ¿Para qué? O no lo saben, o el Papa no sabe eso, que va a dar un discurso para decir, todos somos hermanos y todos fenómenos, vamos a poner que la inteligencia artificial no vaya a cometer la barbarie de utilizarla para matar o para destruir, y para hacer más ricos a los ricos y que la riqueza esté en pocas manos. ¿Acaso no fue inventada la inteligencia artificial? ¿O la inteligencia artificial que nosotros hemos llegado a conocer, que no la conocemos realmente bien? Hablamos por lo que hablan los demás. Que la inteligencia artificial hasta ahora, que es una revolución monstruosa del talento del ser humano. Agradecerle a Dios, pero ¿cómo no va a agradecer a Dios todo el conocimiento que ha logrado incrementar? Pero hasta ahora no hay ningún resultado producto de la inteligencia artificial. Al contrario, hay más guerras y hay más desesperación de luchas y más pobreza y más miseria y más pestes y más hambre y más desigualdad en todos los órdenes. Y entonces, ¿vamos a seguir haciendo coros a la farsa? ¿O vamos a salir adelante y decir, vea, esto no funciona, esto hay que decirlo, esto no funciona así? Y uno no es ni comunista, ni socialista, ni imperialista, ni nada, es un ser humano. Estamos hablando de humanismo, ¿no? ¿O no? Estamos hablando de que religiones están diciendo lo que hay que hacer. Hay que defender, hay que ayudar a los africanos. Entonces, todas esas cosas son preguntas que a nosotros, las grandes mayorías, no nos han respondido. Y mucho menos nos han resuelto nada. Al contrario, cada vez hay más controversia porque cada vez hay más desgracia, más pobreza, cada vez se muere más la gente de inanición. O sea, por problemas que pudieran ser ya evaluadamente salvados. Por eso tendríamos que evaluar el papel que está cumpliendo la comunicación y los comunicadores. O sea, la gente que lleva la información a la gran mayoría que carece de conocimiento. Nosotros tenemos que ilustrar a la gente para decirle, vea, ¿qué les parece a ustedes esto? Está bien que apoyemos que la inteligencia artificial se reúna a la gente más poderosa del mundo y que opten o que sugieran o que declamen que hay que utilizar ese gran conocimiento científico para lograr la paz y el orden, el equilibrio. O sea, la inteligencia artificial y todo es un conocimiento sublime. Y entonces la comunicación, que es la que informa, que es la que nos hace saber qué está pasando.
nos miente. O sea, la comunicación nos dice, ve así, la inteligencia artificial es extraordinaria, cada vez hay cosas más increíblemente resueltas con la inteligencia artificial, utilizan la ciencia y la tecnología de una forma extraordinaria que ha llevado el progreso en el conocimiento y que han descubierto cómo se curan enfermedades y que, en fin, todo lo que ustedes conocen mejor que cualquiera de nosotros. Entonces el informador, el comunicador, el periodista o el cronista que maneja la comunicación y que tiene asesoría y tiene acceso a estos medios comunicadores, tendríamos que tener una reglamentación de ordenamiento basados en la verdad, ¿no? Ahora bien, nosotros tenemos que plegarnos a Occidente porque Occidente es el dueño de la verdad. Y no era el dueño de la verdad cuando fue Kissinger a hablar con Mao Zedong y le llevó todo el conocimiento que tenían y todos los capitales del mundo a los chinos. Es una decisión consultada con quién, con los intereses que lo mandaron a Kissinger a hablar con Mao Zedong. Entonces, el gran escándalo, el gran monstruo que crearon, el gran Frankenstein que crearon son ellos, los que tienen el conocimiento que llevaron la inteligencia artificial ahora a la exactitud del conocimiento. Entonces, tendríamos que buscar la forma nosotros de esperar que haya sinceramiento. O sea, no le podemos imponer a nadie, no le podemos reclamar, no podemos cuestionarlos o juzgarlos o ponerlos en un tribunal. O sea, tenemos que humanizar la comunicación para que llegue a las mentes que tienen dominio de la economía, de la riqueza, de la pobreza, para que se humanicen, para que diga, vea, somos 8.000 millones de personas que viven en este planeta y estamos divididos porque los intereses nos han puesto en condiciones infrahumanas para otros y en privilegios que son impensados para los demás, para las minorías. Tendría que el comunicador, que no lo sospechen o que no lo acusen de parcial o que no lo acusen de extremista, porque a mí me podrían acusar de extremista porque se está hablando contra los intereses que se reúnen las naciones más importantes del mundo y usted es un piojoso que se va a venir a cuestionar a la gente que está reunida en el mundo para hablarnos de la dignidad. Nos van a hacer un relato, todo es mentira esa. Te lo dije antes y te lo repito por si se te olvidó. Yo no me considero nada ni nadie como para tener autorización de hablar de estas cosas. Y que hago un video todos los días sobre los pajaritos, sobre la belleza de la naturaleza, sobre la nobleza de la gente. Hablo del sacrificio, de la negación. Hablo de lo sublime del alma, del espíritu, de que estamos de paso por esta tierra, pero que tenemos que dejar una gran enseñanza, de que tenemos que ser... Buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo le va? Todo bien, muchas gracias. Feliz domingo. Gracias, feliz domingo y feliz Día del Padre. Oh, el Día del Padre, cierto, cierto. Felicidades. Oh. Charlie, vámonos, venga. Don Abel tiene que trabajar, vamos. Hey. Nos vemos, felicidades. Y claro, todas estas cosas humanas que nos conmueven y que, pues, cosas así, este es un profesor español que está acá en Estados Unidos y que anda paseando su perro, lo encuentro acá en el bosque. O sea, no somos bichos raros, somos gente normal, que las ideologías y todo no nos han podido cambiar la cabeza. Y que yo vivo en este lugar porque es un lugar de paz. Pero además es humanizado para la gente. Será controversial por todo lo que exterior sucede, pero acá se vive en paz. Este es un país de paz para la gente que vive ordenadamente. Y ya ven ustedes, yo puedo hablar de lo que se me da la gana
y nadie me condiciona, por lo menos hasta hoy. Pero eso es un bien que yo quiero disfrutarlo y compartirlo con ustedes. Si yo tengo la libertad en este país de hacer lo que hago, entonces yo tengo la obligación de responderle a 100 y pico de mil personas que me siguen por algo. Tengo que explicarles las cosas como yo las creo. Y si creen que estoy equivocado, pues me gustaría saberlo porque corregiría mis errores y aprendería de los que saben más que yo y que me dirían, no, Reynoso, o viejo, Don Abelo, así no es la cosa es distinta, lo que hizo el Papa está muy bien, lo que hicieron en la reunión de los 7 en Italia está muy bien, eso es muy bueno, los rusos son malditos porque le cortaron el gas a toda Europa y no le quisieron dar gas y ahora están pensando no sé qué, los chinos no, están pensando con tecnologías para anular que se queden los norteamericanos sin agua. Entonces, ¿yo qué hago? Puedo comprobarlo y entonces yo digo, bueno, muy bien, está bien, es cierto, sí, tiene razón. Y entonces, pero yo no puedo preguntar nada. Ah, no, porque ¿por qué se ordenó, por qué se declaró esta guerra con Ucrania? No, de eso no hay que hablar. Los rusos son los malditos. Entonces no hablo, bueno, está bien, pero yo sí sé por qué hay una guerra contra Ucrania. O que yo sé por qué los rusos no quieren que en Ucrania se le pongan proyectiles atómicos apuntando a Moscú. Eso no lo puedo decir yo, ¿eh? Ah, no. Porque esa es la guerra. La OTAN quiere meterle misiles en Ucrania para apuntarle a toda Rusia. Entonces, ¿eso no lo tengo que decir? Bueno, entonces no lo digo. Y entonces digo que los chinos, para mi manera de verlo, los veo desde otro punto de vista. A mí no me gustan los chinos, a mí no me gusta que China se meta en el continente, para nada. Yo estoy completamente, y lo he dicho en 1000 videos, que para mí el error más grande es hacer negocio con los chinos. Y sean buenos porque sean malos, no nos conviene a nosotros, porque nosotros estamos en un continente donde tenemos una influencia de este país donde estamos ahora, que a nosotros nos ha ido bastante mal. Pero si vemos lo que le ha pasado a México cuando se negocia con la inteligencia, se puede lograr algo que con los chinos seguramente no lo vas a lograr nunca. Entonces, yo te hago estos videos para contarte cómo realmente un hombre de 94 años que voy a tener ahora ve el mundo ahora. A lo mejor, pues, te parece que estoy loco, o que estoy que estoy con una sinitud avanzada y con una decadencia mental que no debería ya tener oportunidad ni que YouTube me publicara ninguno de los videos. Es posible, no te lo descarto, a lo mejor yo estoy delirando y no me doy cuenta, porque no tengo nadie que honestamente me diga, no, don Abel, no, ya no hable más, cállese la boca, usted mire y vaya a cuidar a sus nietos, o retírese, o póngase a escribir, pero no salga usted con esas ideas a enervar el sentimiento y la nobleza de la gente. Y también es cierto, puede ser, ¿por qué no? Pero bueno, esto es lo que hay, y lo que hay no lo voy a evaluar yo, ni lo voy a calificar yo, no. Ustedes y todos los demás tendrán la capacidad de evaluarlo. Esta reunión del G7 y la presencia del Papa la semana pasada en Italia es positiva para lograr la paz mundial. Los resultados son los que van a determinar y van a dar la última palabra. Lo mío es exponerlo esto, explicarte como la sea. A lo mejor todo lo que yo te he dicho no es cierto. ¿Quién te dice que a lo mejor todo lo que yo te he dicho no es cierto? Pero yo lo aprendí porque lo leí en los diarios y recibí la información que a mí me dieron, por qué ocurrieron las cosas.
Ahora, si no es cierto, bueno, disculpe, perdón, fue una involuntaria equivocación mía. Está jodida la cosa, no te creas que está fácil, pero bueno, es lo que hay. Te mando un abrazo, empezamos la semana caliente, porque esto sucedió la semana pasada y yo he querido venir orillando la cosa. Pero cuando de repente me encuentro con el show de la llegada del Papa a esa reunión porque la verdad que Bergoglio estuvo genial, los tenía así en ascuas a todos, y llegó él y cazó la manija y se mandó su discurso, bien leído y traducido, y todos estaban como en misa. Tendría que haber sido, ¿sabe qué? Tendría que haber sido esa reunión de los 7 en el Vaticano. Mañana nos vemos otra vez, hermano.